Dos viudas, un desierto y una nación en total anarquía. ¿Cómo lograron sobrevivir dos mujeres desprotegidas en la época más sangrienta de Israel, donde la ley del más fuerte era la única regla? ¿En qué consistió realmente la peligrosa estrategia nocturna que Noemí planeó para salvarse de la extinción? Y la pregunta que desafía toda lógica: ¿por qué la salvación del linaje sagrado dependió de una mujer de raza enemiga y maldita? Hoy entramos en la tierra de los jueces para descubrir la verdad. Hubo un tiempo en que los cielos sobre Israel eran de bronce y la tierra debajo, de hierro. No había rey en la nación, y la ley de Dios se había diluido en la anarquía de los hombres. En aquellos días oscuros, cuando los jueces gobernaban sobre un pueblo fragmentado, el hambre descendió sobre la tierra prometida como un juicio silencioso. Belén, cuyo nombre significa casa de pan, se había convertido en una casa de polvo y estómagos vacíos. El viento caliente que soplaba desde el desierto no traía lluvia, solo el recordatorio constante de que la bendición se había retirado. En medio de esta desolación, un hombre llamado Elimelec tomó una decisión desesperada. Miró los ojos hundidos de sus dos hijos y el rostro angustiado de su esposa, Noemí, y decidió que la supervivencia era más importante que la geografía sagrada. Dio la espalda a la herencia de sus padres y dirigió sus pasos hacia el este, cruzando el Jordán hacia las tierras altas y prohibidas de Moab. Fue una marcha impulsada por el miedo, un exilio voluntario hacia una nación que adoraba a otros dioses, una tierra donde la sombra de Quemos se extendía sobre los valles. Moab no era un refugio, era el antiguo enemigo. Pero el hambre tiene una forma cruel de redibujar los mapas de la lealtad. Allí, en esa tierra extraña, lejos del tabernáculo y de los sacrificios a Yahweh, la familia de Elimelec se estableció como extranjeros. Intentaron echar raíces en un suelo que no los reconocía. Pero la muerte, que habían intentado esquivar huyendo de Belén, los encontró allí, agazapada en las sombras de su nuevo hogar. Primero cayó Elimelec. La columna vertebral de la familia se quebró, dejando a Noemí viuda en tierra ajena. El golpe fue seco y repentino, como una rama que se parte en invierno. Noemí tuvo que enterrar a su esposo en un suelo impuro, lejos de las tumbas de sus antepasados. Pero el instinto de vida es tenaz. Sus dos hijos, Malón y Kelión, buscando anclarse en ese mundo hostil, tomaron esposas de entre las mujeres de Moab. Una se llamaba Orfa, la otra Ruth. Pasaron 10 años, una década extraña, suspendida en el tiempo, donde la identidad israelita de la familia se fue desvaneciendo bajo el sol moabita. Y entonces, la tragedia volvió a golpear, esta vez con una furia total y despiadada. La enfermedad o el accidente. La narrativa no nos lo dice, pero la realidad fue brutal. Malón murió. Y poco después, Kelión también pereció. El silencio que siguió a esos funerales fue más pesado que cualquier grito. 3 mujeres quedaron solas en una casa vacía de hombres. En el mundo antiguo, esto no era solo una tristeza emocional, era una sentencia de muerte social y económica. Sin esposos y sin hijos, no tenían protección legal, ni herencia, ni futuro. Eran hojas secas a merced del viento. Noemí, cuyo nombre significaba placentera o dulce, sintió cómo su alma se transformaba. Se miró en el espejo de su desgracia y ya no vio dulzura, sino amargura. La teología simple de su tiempo le gritaba una conclusión aterradora. Dios mismo se había vuelto contra ella. Sentía que la mano del Todopoderoso la había cercado, despojándola de todo lo que amaba, dejándola desnuda ante el destino. ¿Qué pecado habían cometido? ¿Fue el error de salir de Israel? ¿Fue la mezcla con Moab? Las preguntas la atormentaban en las noches interminables. Allí estaba ella, rodeada de ídolos de piedra que no oían, en una tierra que había devorado a su familia. No quedaba nada en Moab para ella más que 3 tumbas que pronto serían olvidadas. La desesperación comenzó a cuajar. No tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Fue entonces cuando el viento trajo un rumor. No era una profecía a gran voz,
sino un susurro que viajaba con los mercaderes y los viajeros que cruzaban el Jordán. Se decía que Yahweh, después de largos años de silencio y castigo, había vuelto su rostro hacia su pueblo. Se decía que había pan en Belén. Esa noticia encendió una chispa en la oscuridad de Noemí. No era esperanza, era instinto de supervivencia. Decidió levantarse. Decidió emprender el camino de regreso, un camino humillante para una viuda que salió con una familia completa y regresaba con las manos vacías y el corazón destrozado, al principio. Sus nueras, las moabitas, se prepararon para acompañarla, sin saber que en ese camino polvoriento, entre la frontera de la muerte y la vida, tendrían que tomar la decisión más difícil de sus existencias. El camino a Judá estaba abierto, pero no todas estaban destinadas a llegar al final. El camino que serpenteaba hacia el oeste era una cicatriz de tierra calcárea y piedras afiladas, un sendero implacable que conectaba las llanuras altas de Moab con las colinas de Judá. 3 figuras solitarias avanzaban bajo el peso del sol, envueltas en ropas de duelo gastadas por el tiempo. No era un viaje ceremonial, era una marcha de supervivencia. Alrededor de ellas, el desierto imponía su silencio, roto solo por el sonido de sus sandalias, arrastrando el polvo y el aullido lejano de los chacales que esperaban la noche. En algún punto de esa travesía, en la frontera invisible donde la esperanza de Moab terminaba y la incertidumbre de Judá comenzaba, Noemí se detuvo en seco. La realidad de su situación la golpeó con la fuerza de un veredicto ineludible. Miró a Orfa y a Ruth, jóvenes, fuertes, con la posibilidad de una vida por delante. ¿Qué derecho tenía ella, una anciana marcada por la muerte, de arrastrarlas a su propia tumba en vida? Llevarlas a Israel, siendo moabitas, era condenarlas a ser parias, extranjeras despreciadas, sin posibilidad de matrimonio, condenadas a la mendicidad perpetua. Con la voz quebrada por la lógica cruel del amor, Noemí les ordenó regresar. Les instó a volver a la casa de sus madres, a sus dioses, a la posibilidad de encontrar nuevos esposos que pudieran darles lo que ella ya no tenía: seguridad y descendencia. No tenía más hijos en su vientre, ni esperanza de tenerlos. El futuro con ella era un callejón sin salida. El llanto se alzó en medio del páramo. Orfa, con el pragmatismo que dicta la supervivencia, entendió el argumento. Amaba a Noemí, pero amaba más la vida. Besó a su suegra, una despedida bañada en lágrimas y polvo, y dio media vuelta. Su silueta se fue haciendo pequeña mientras regresaba a las sombras de sus dioses y su pueblo. Orfa eligió lo sensato, lo lógico, lo seguro. Pero Ruth no se movió. Noemí insistió con más fuerza, señalando la espalda de Orfa que se alejaba. «Mira a tu cuñada», le dijo. «Ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tú tras ella». Era la oportunidad perfecta para escapar del desastre. Pero Ruth hizo algo que desafiaba toda razón humana. Se aferró a Noemí. La palabra no implica un abrazo suave, implica una adhesión feroz, como la piel al hueso. Entonces, Ruth pronunció las palabras que cortarían el aire como una espada. Un juramento que no nació del romanticismo, sino de una lealtad violenta y absoluta. «No me ruegues que te deje», dijo, con los ojos fijos en la anciana. «A donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». No fue una simple promesa de compañía. Fue una renuncia total a su identidad, a su pasado, a su protección y a sus derechos. Y selló el pacto con una invocación aterradora. «Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Que Yahweh me castigue con severidad si algo más que la muerte me separa de ti». En ese momento, en medio de la nada, una mujer pagana se injertó a sí misma en la historia de la redención, atando su destino al de una viuda amargada. Noemí vio la determinación férrea en el rostro de Ruth y dejó de hablar. Siguieron caminando, ahora solo dos, hacia un horizonte que no prometía nada más que lucha. Cuando las murallas de Belén aparecieron finalmente en la distancia, la ciudad se conmocionó. La noticia corrió como el fuego por los callejones estrechos y los mercados. Las mujeres salieron a verlas, murmurando entre dudas y asombro. ¿Es esta Noemí? La pregunta llevaba implícita la crueldad del contraste.
Recordaban a la mujer noble que se fue con esposo e hijos, y veían ahora a esta sombra encorvada y vacía que regresaba acompañada de una extranjera. Noemí alzó la voz ante sus antiguas vecinas, y sus palabras cayeron como piedras pesadas. «No me llaméis Noemí», dijo, rechazando el nombre que significaba dulzura. «Llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo salí llena, pero Yahweh me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí, ya que Yahweh ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?» Era una declaración de guerra espiritual. Noemí había vuelto, pero su fe estaba herida de muerte. Sin embargo, sin que ella lo notara, la providencia divina se movía en los detalles invisibles. Habían llegado a Belén justo al comienzo de la siega de la cebada. El hambre había terminado en la tierra, pero para estas dos mujeres, la verdadera batalla por el pan apenas comenzaba. Las puertas de la ciudad se cerraron tras ellas, atrapándolas en un mundo donde tendrían que luchar por cada grano de esperanza. La luz del día reveló la dureza de la nueva realidad. No había tronos ni sirvientes para las mujeres de la casa de Elimelec. Solo el hambre que apretaba el estómago al despertar. Ruth miró a Noemí, inmóvil en su dolor, y entendió que si iban a comer ese día, ella tendría que salir a cazar el pan. Se ajustó el manto, tragó el miedo que le producía ser una extranjera en una tierra xenófoba, y salió hacia los campos dorados que rodeaban la ciudad. La ley de Moisés tenía una cláusula de misericordia escrita en el Levítico. Los segadores no debían cosechar las esquinas de los campos ni recoger las espigas caídas. Debían dejarlas para el pobre y el extranjero. Pero en la época de los jueces, la ley escrita y la práctica real eran dos mundos distintos. Ruth entró en los campos de cebada no como una invitada, sino como una intrusa tolerada. El sol de Judea golpeaba sin piedad sobre las espaldas dobladas de los hombres. El aire olía a paja cortada, a sudor rancio y a polvo animal. Ruth buscó un lugar detrás de los segadores. Su trabajo era humillante y físicamente brutal. Caminar agachada tras los hombres, recogiendo grano por grano lo que caía al suelo, compitiendo con otros mendigos, bajo la mirada lasciva y burlona de los trabajadores. Ella era la moabita, la mujer de la raza prohibida. En cualquier otro campo, sin la protección adecuada, podría haber sido insultada, golpeada o abusada impunemente. La violencia era un lenguaje común en aquellos días sin rey. Pero la providencia guió sus pasos, sin mapa ni brújula, hacia una parcela específica de tierra. Pertenecía a Buz. Buz no era un simple granjero. El texto lo describe como un hombre poderoso y rico, un pilar de la comunidad. Llegó desde la ciudad no con la arrogancia de un tirano, sino con la autoridad tranquila de un patriarca. Saludó a sus trabajadores invocando el nombre de Yahweh, y ellos respondieron con respeto. Pero sus ojos, entrenados para supervisar su patrimonio, se detuvieron en la figura que no encajaba, la mujer joven que trabajaba sin descanso bajo el sol. «¿De quién es esta joven?», preguntó. El mayordomo respondió con un tono que quizás buscaba excusarse por permitirla estar allí. «Es la joven moabita que volvió con Noemí». Buz se acercó. El momento estaba cargado de tensión. Él tenía el poder de expulsarla, de negarle el sustento. Ruth se detuvo esperando la reprensión, pero Buz rompió las barreras culturales con una gentileza que desarmaba. «Oye, hija mía», le dijo, usando un término de afecto paternal. Le ordenó no ir a espigar a ningún otro campo. Le dijo que se mantuviera cerca de sus criadas. Y luego lanzó la frase que revelaba el verdadero peligro del entorno. «He mandado a los criados que no te toquen». Era una protección activa en un mundo hostil. Booz le ofreció agua de sus propias vasijas, un privilegio reservado para los trabajadores contratados. Ruth, abrumada, cayó rostro en tierra. «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera?», preguntó. La respuesta de Booz no fue sobre su belleza, sino sobre su carácter. Él sabía quién era ella. Sabía lo que había dejado atrás. Sabía del sacrificio brutal de abandonar padre, madre y tierra natal por una suegra anciana.
Que Yahweh recompense tu obra, le dijo Booz, y que tu remuneración sea completa de parte del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese día, Ruth no solo recogió cebada, recogió dignidad. A la hora de la comida, Booz la invitó a sentarse con ellos y le ofreció grano tostado. Ella comió hasta saciarse y guardó las sobras, pensando en Noemí, cuando el sol comenzó a caer y los trabajadores regresaron a sus casas. Ruth golpeó las espigas que había recogido. Era casi un efa de cebada, una cantidad asombrosa, suficiente para alimentar a 2 mujeres durante semanas. Regresó a la ciudad bajo el manto del crepúsculo, cargando el peso de la bendición física. Cuando Noemí vio la cantidad de grano y la comida sobrante, sus ojos cansados se abrieron con incredulidad. ¿Dónde has espigado hoy?, preguntó, sabiendo que esa abundancia no era normal para una mendiga. El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz, respondió Ruth. El nombre golpeó a Noemí como un rayo. La amargura en su rostro se agrietó por primera vez para dejar pasar un rayo de luz. «Bendito sea el de Yahweh», exclamó, y entonces le reveló a Ruth el secreto que cambiaba todo el juego. «Ese hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros redentores». De repente, la supervivencia dejó de ser solo cuestión de comida. Había una conexión legal, una esperanza antigua codificada en la sangre. Booz no era solo un jefe generoso, era una llave potencial para recuperar el futuro. Ruth siguió espigando en los campos de Booz durante toda la cosecha de la cebada y del trigo, manteniéndose cerca de las criadas, segura bajo la sombra del hombre poderoso. Pero los días pasaban, la cosecha llegaba a su fin, y cuando el último grano fuera guardado en el granero, la protección terminaría. El invierno se acercaba, y con él, la certeza de que la caridad no dura para siempre. Tenían que hacer un movimiento definitivo antes de que fuera demasiado tarde. La siega había terminado. Los campos que antes bullían de actividad ahora estaban en silencio, y el grano se amontonaba en las eras, listo para ser aventado. Para Ruth y Noemí, esto significaba el fin de la seguridad inmediata. La generosidad diaria de Booz se detendría junto con el trabajo. El invierno amenazaba con devolverlas a la precariedad. Noemí, sentada en la penumbra de su casa, había dejado de llorar. Su mente, afilada por la necesidad, trazó un plan. No era una estrategia segura, era una apuesta arriesgada, casi escandalosa. Miró a Ruth y le dijo: «Hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien». Sabía que Booz era pariente, pero Booz no había hecho ningún movimiento para casarse con Ruth. Era amable, sí, pero pasivo en cuanto al deber del levirato. Noemí decidió forzar la mano del destino. «Esta noche», le explicó Noemí con voz baja y urgente, «Booz aventará la cebada en la era. Lávate, pues, y úngete, y vístete tus mejores ropas, y desciende a la era». Las instrucciones se volvieron más precisas y peligrosas. No debía dejarse ver hasta que él hubiera terminado de comer y beber. Debía esperar a que él se acostara. Y entonces debía hacer lo impensable. Descubrirás sus pies y te acostarás, y él te dirá lo que hayas de hacer. En la cultura antigua, descubrir los pies de un hombre dormido y acostarse allí no era un gesto inocente. Era una petición de matrimonio, pero cargada de una vulnerabilidad extrema. Si Booz la rechazaba, si la interpretaba como una mujer inmoral, Ruth podría ser deshonrada, expulsada o algo peor. Noemí estaba enviando a Ruth a la boca del lobo, confiando únicamente en la integridad del hombre. Ruth no discutió. No pidió explicaciones sobre la moralidad o el riesgo. «Haré todo lo que me mandes», respondió. La noche cayó sobre Belén, densa y oscura. Booz trabajó hasta tarde, aprovechando la brisa nocturna para separar el grano de la paja. Comió y bebió, y su corazón estuvo contento. Cansado por el esfuerzo físico, se acostó al extremo del montón de grano, bajo el cielo abierto, y cayó en un sueño profundo. Ruth se movió como una sombra entre las sombras. El silencio de la era solo era roto por la respiración de los hombres dormidos y el crujido ocasional de la paja.
Llegó hasta donde estaba Buz. Con manos temblorosas pero firmes, levantó el manto que cubría sus pies y se acostó allí, en la posición de una sierva, esperando en la oscuridad. A medianoche, el frío o un instinto despertaron a Buz. Se estremeció y se volvió, y en la penumbra descubrió con sobresalto que había una mujer a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz ronca del sueño y la alarma. La respuesta de Ruth no fue la de una seductora, sino la de una mujer que reclama un derecho legal con valentía. «Soy Ruth, tu sierva», susurró en la oscuridad. «Extiende tu borde sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». Extender el borde del manto era un acto simbólico de matrimonio y protección. Ruth le estaba pidiendo que cumpliera su deber de redentor. Le estaba pidiendo que la comprara a ella y a la tierra de Noemí para salvar el nombre de la familia muerta. Boaz no se enfureció. Al contrario, quedó asombrado por la audacia virtuosa de la moabita. «Bendita seas tú de Yahweh, hija mía», respondió. «Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos». Boaz entendió el sacrificio. Ruth podría haber buscado amor con un hombre joven, pero eligió a un hombre mayor para salvar la línea de su esposo difunto. «Ahora pues, no temas», le aseguró Boaz. «Haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa». Pero entonces, en medio del alivio, Boaz dejó caer la verdad que complicaba todo. «Aunque es cierto que soy pariente cercano, hay otro pariente más cercano que yo». El corazón de Ruth debió detenerse un instante. Había otro hombre con derecho preferente. La ley era estricta. El pariente más cercano tenía la primera opción. Si él quería redimir, Boaz no podía hacer nada. «Pasa aquí la noche», ordenó Boaz, protegiéndola de los peligros del camino nocturno. «Y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Yahweh. Descansa hasta la mañana». Ruth se quedó quieta a sus pies hasta que el cielo comenzó a clarear, antes de que se pudieran reconocer los rostros. Boaz, cuidando su reputación, le llenó el manto de cebada, 6 medidas, una carga pesada, y le dijo: «No vayas a tu suegra con las manos vacías». Ruth regresó a la ciudad mientras las sombras aún cubrían las calles. Al llegar a casa, Noemí la esperaba despierta. «¿Qué hay, hija mía?», preguntó ansiosa. Ruth le contó todo y le mostró la cebada. Noemí, sabia en los caminos de los hombres y las leyes, sonrió con una certeza renovada. «Espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto», le dijo, «porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy mismo». La pelota estaba ahora en el campo de Boaz, y el juego final estaba a punto de comenzar. Mientras las mujeres esperaban en la penumbra de la casa, Boaz ya estaba en movimiento. No había tiempo que perder. Subió a la puerta de la ciudad, el centro neurálgico de la vida pública, legal y comercial de Belén. Allí, en los bancos de piedra pulidos por generaciones de ancianos, se sentó a esperar. La puerta no era solo una entrada, era el tribunal. La providencia que había guiado a Ruth al campo correcto, ahora guiaba los pasos del hombre necesario. Por allí pasó el pariente, aquel que tenía el derecho de redención antes que Boaz. La Biblia no registra su nombre, lo llama simplemente fulano, un anonimato que sirve como su castigo histórico por negarse a levantar el nombre de su hermano muerto. Boaz lo detuvo con autoridad. Tú, ven acá y siéntate. Y el hombre obedeció. Luego, Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad, los testigos oficiales, y formó un tribunal improvisado mientras la vida de la ciudad bullía a su alrededor. El aire se cargó de tensión legal. Lo que estaba en juego no era solo una propiedad, sino el destino de 3 vidas. Boaz comenzó su estrategia con la astucia de un maestro de ajedrez. No mencionó a Ruth al principio, habló de tierras. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende la parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Era una oferta tentadora, tierras ancestrales en venta, una inversión segura.
Boaz miró al pariente a los ojos y le dijo: «Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima antes que tú, y yo después de ti». El pariente hizo el cálculo rápido. Tierra extra para su patrimonio, prestigio, ganancia. Sin dudar, respondió: «Yo redimiré». En la casa de Noemí, si hubieran podido escuchar esto, la esperanza se habría desplomado. Si este hombre compraba la tierra, Ruth quedaría fuera de la ecuación, condenada a ser una viuda extranjera para siempre. Pero Boaz tenía una carta oculta, una píldora venenosa atada al contrato de la tierra. En el momento en que el hombre aceptó, Boaz lanzó el golpe final. «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión». La trampa se cerró. La ecuación cambió drásticamente. Comprar la tierra era una cosa, pero casarse con la viuda significaba que el hijo nacido de esa unión no pertenecería al linaje del comprador, sino al linaje del muerto, Mahlón y Elimelec. La tierra que este hombre compraría con su dinero pasaría eventualmente a ese hijo. Era una pérdida financiera garantizada. Arruinaría su propia herencia para salvarla de otro. El rostro del pariente cambió. La codicia dio paso a la prudencia egoísta. «No puedo redimir para mí», admitió, derrotado por el costo del sacrificio. «No sea que dañe mi propia herencia. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir». Para sellar el trato, se recurrió a una costumbre antigua, un ritual que hoy nos parece extraño, pero que entonces era la firma irrevocable de un contrato. El hombre se quitó la sandalia y se la dio a Boaz. Con ese gesto, renunciaba a su derecho de pisar esa tierra como dueño y se lo cedía a otro. Boaz tomó la sandalia y se puso de pie, su figura recortada contra el sol de la mañana. Su voz resonó ante los ancianos y todo el pueblo que se había congregado. «Vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Mahlón», y luego la declaración de amor envuelta en lenguaje legal. «Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy». El pueblo y los ancianos respondieron con una bendición coral, deseando que esa mujer extranjera fuera como Raquel y Lea, las matriarcas que edificaron la casa de Israel. La batalla legal había terminado. El fulano se marchó con su dinero y su anonimato, mientras Boaz se marchaba con una esposa y un lugar eterno en la historia. La redención se había consumado en la puerta de la ciudad. La unión de Boaz y Ruth no fue simplemente el final feliz de un romance improbable. Fue un acto de guerra contra la muerte que había perseguido a esta familia desde las llanuras de Moab. Boaz, el hombre de integridad, tomó a la mujer extranjera bajo su techo y con ese acto cerró las heridas abiertas por el hambre y el luto. Pero el verdadero milagro no ocurrió en la ceremonia nupcial, sino en el silencio de la intimidad, donde la voluntad humana se encuentra con el decreto divino. El texto sagrado hace una pausa solemne para recordarnos quién es el verdadero arquitecto de la vida. Durante 10 años de matrimonio con Mahlón, en tierra pagana, el vientre de Ruth había permanecido cerrado, seco como el desierto que habían cruzado. No había habido risas de niños, solo la espera estéril. Pero ahora, en la tierra de la promesa, bajo la cobertura del Redentor, algo cambió. Yahweh intervino. La misma voz que ordenó el caos en el principio, susurró vida en el vientre de la Moabita. Y Ruth concibió. Los meses pasaron sobre Belén, y con cada cambio de luna, la esperanza crecía físicamente dentro de ella. La ciudad, que meses atrás la había visto llegar como una mendiga detrás de una viuda amargada, ahora la veía portar el futuro de una casa noble. Y cuando se cumplió el tiempo, el grito de un recién nacido rompió el aire. Ruth dio a luz un hijo.
Ese llanto infantil fue el sonido de la victoria. En ese pequeño cuerpo frágil, la línea de Elimelec, que estaba condenada a la extinción, fue rescatada del abismo del olvido. Pero la escena más conmovedora de esta historia no ocurre en la cama del parto, sino en los brazos de la abuela. Las mujeres de Belén, aquel coro griego de vecinas que habían sido testigos de la tragedia de Noemí, ahora se reunieron para testificar su restauración. Ellas, que la escucharon pedir que la llamaran Mara por su amargura, ahora pronunciaban palabras de profecía y bendición. No alabaron a Ruth por su belleza, ni a Booz por su riqueza. Alabaron a Dios por su providencia. «Loado sea Yahweh», exclamaron, elevando la voz en los patios de piedra, «que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel». Ellas vieron lo que Noemí, cegada por el dolor, no había podido ver al principio: que la redención no era un concepto abstracto, sino una realidad de carne y hueso. Y entonces las mujeres dirigieron su mirada a la madre, a la extranjera, y le otorgaron el título más alto que una mujer podía recibir en aquella cultura patriarcal. Mirando a Noemí, declararon sobre Ruth: «Ella es de más valor para ti que 7 hijos». En un mundo donde los hijos varones eran la moneda de cambio y la seguridad absoluta, decir que una nuera moabita valía más que 7 varones era una revolución. Era el reconocimiento de que la lealtad, el Hesed, es más poderosa que la sangre. «Este niño», continuaron profetizando las mujeres, «será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez». Noemí tomó al niño. Sus manos, que habían cavado 3 tumbas en Moab, que habían regresado vacías y temblorosas a Belén, ahora sostenían el peso cálido y vivo de la promesa. Lo puso en su regazo, y en ese contacto la amargura se disolvió. Noemí se convirtió en su ama, en su nodriza. La mujer que pensaba que Dios la había atacado, ahora entendía que Dios la había estado vaciando solo para poder llenarla de algo mejor. El vacío que sentía no era un castigo final, era la preparación para una nueva plenitud. Llamaron al niño Obed. Un nombre corto, sólido, humilde, significa siervo o adorador. No sabían entonces la inmensidad que ese nombre cargaría. No sabían que ese pequeño siervo sería el eslabón vital en la cadena más importante de la historia humana. Aquí, la narrativa se eleva. La cámara de la historia se aleja de la escena doméstica, de los pañales y la leche, y se remonta a través de los siglos para mostrarnos el diseño completo del tapiz divino. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. El impacto de esta genealogía es sísmico. Ese bebé en los brazos de Noemí es el abuelo del rey David. La sangre que corre por sus venas es la mezcla de la nobleza judía y la fe gentil. De esta historia de hambre, viudez y peligro en los campos de cebada, Dios forjó la dinastía que gobernaría Israel. En las mismas colinas donde Ruth espigaba como una extraña, su bisnieto David pastorearía ovejas y compondría salmos al Dios de su bisabuela. Pero la visión va aún más lejos, atravesando 1000 años de historia futura hasta llegar a un establo, nuevamente en Belén. Porque de este mismo linaje, de la raíz de Isaí, del tronco de David, nacería el Mesías. Jesús de Nazaret, el Redentor del mundo, llevaría en su genealogía terrenal el nombre de Ruth, la moabita. Esta es la respuesta final de Dios al caos de los jueces. Mientras la nación se desmoronaba en violencia, anarquía y apostasía, mientras los hombres fuertes mataban y los débiles morían, Dios estaba trabajando en silencio en una aldea olvidada. No usó ejércitos, ni truenos, ni reyes poderosos para salvar el futuro. Usó la fidelidad inquebrantable de una joven pagana y la integridad de un agricultor. La saga de Ruth nos enseña que no hay vida tan rota que Dios no pueda redimir, ni pasado tan oscuro que su gracia no pueda iluminar. Antes de la gracia hubo fuego, es cierto. Hubo el fuego de la prueba, el fuego del desierto,
y el fuego de la pérdida. Pero de esas cenizas, Dios levantó una llama que nunca se apagaría. En la oscuridad más profunda de la historia, la luz de la redención comenzó a brillar, no en un palacio, sino en el regazo de una viuda que aprendió a confiar de nuevo. Lo que acabas de escuchar no es una leyenda lejana, es el eslabón perdido que salvó una línea real de la extinción. En medio de la violencia de los jueces, la valentía silenciosa de dos mujeres fue más fuerte que el caos de una nación entera. Si esta visión inmersiva de la historia de Ruth y Noemí te ha permitido verlas no como figuras de papel, sino como sobrevivientes de carne y hueso, te invito a que le des un me gusta a este video. Tu interacción es la única señal que nos dice que debemos seguir produciendo este tipo de contenido. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál fue para ti el momento más impactante? ¿Fue la despedida en el desierto o el riesgo mortal en la era de Bus? Estaré leyendo sus reflexiones. Esto es Ecos del Antiguo Testamento. La saga continúa. Suscríbete y activa la campana, porque acabamos de ver cómo nació el linaje, pero pronto veremos cómo ese linaje levanta una corona. Antes de la gracia, hubo fuego. Nos vemos en el próximo episodio.